Bienvenidos a CinePR, mi nombre es Mac y en este video estarás viendo la compilación de reseñas dedicadas a la primera fase del universo cinemático de The Conjuring. Como siempre, al final del video voy a estar dando mi ranking de las 10 películas que componen este universo. Pero antes de comenzar me gustaría saber cuál es el tuyo. Ahora, sin más preámbulos, empezamos con... Cronológicamente y a la fecha el quinto filme dentro del universo cinemático y la primera en estrenar tenemos The Conjuring 2013, una película dirigida por James Wan, de un guion escrito por Chad Hayes y Carrie W. Hayes, basado en eventos reales de los archivos de los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren, quienes también inspiraron la franquicia de The Amityville Horror. Los eventos principales de esta película se desarrollan en 1971, 4 años después de los eventos de Annabelle y 19 años después de los eventos de The Nun. Recuerdo que cuando salió esta película en el 2013 estaba viviendo en Texas y recuerdo que me impresionó mucho, ya que ese año salieron dos películas de horror de James Wan, The Conjuring y Insidious Chapter 2. No sería justo comparar The Conjuring con Insidious Chapter 2 porque hay una mejor película de Insidious, que es la primera del 2010. Y si bien los highlights de Insidious, sus mejores momentos, son mejores que cualquier momento de The Conjuring, sus peores momentos dejan mucho que desear. Especialmente ese último acto deja mucho que desear. Mientras que The Conjuring es una película que es consistentemente buena, consistentemente tensa y con buenos sustos. Por eso, entre las dos, yo prefiero The Conjuring. Es con esta película que yo creo que James Wan se solidifica como un maestro del horror. Los primeros 10 minutos de esta película muestran a la perfección el gran balance que tiene la misma, tanto en las partes técnicas como en las partes narrativas. La dirección de James Wan está en la madre, la cinematografía, edición, sonido, actuación, el libreto. Esto es una película que es bien balanceada porque su enfoque son los personajes humanos y todas las decisiones bien pequeñas, algunas que son subconscientes, como que empezamos con música y con los logos de Warner Bros. Y New Line Cinemas con una atmósfera tenebrosa y que después vamos a un fade out, una disolvencia a negro y escuchamos a los personajes antes de verlos. Los personajes dicen como que de solo pensarlo me da miedo, no nos va a creer, y escuchamos a Ed diciendo intenta contarnos los primeros, y tenemos a dos jóvenes, dos enfermeras y un chamaco que no compone nada porque no tiene una línea de diálogo, por lo menos en esta película. No me recuerdo si Annabelle tenía una línea de diálogo, pero en esta película no habla, y son estas enfermeras que en el 1968, un año después de los eventos de Annabelle, están contando lo que pasó con la muñeca, y este prólogo funciona como un cortometraje. Y lo que me gustó más es que es todo tensión y atmósfera, no hay un jumpscare. Si hubiera sido un cortometraje per se, me hubiera gustado un jumpscare al final, pero no lo necesita. Aquí vemos el primer objeto que un demonio tira y aparece en pantalla. Normalmente son bolas y eso, esto fue una grayola, lo cual los hemos seguido viendo en el universo cinemático de The Conjuring. Me pareció curioso que fuera la primera película la que originara ese signature, por decirlo así. Otro aspecto que me encantó de esta apertura, además de que es la introducción de Annabelle, esa primera toma que vemos, que es ese close-up de la mitad de la cara de Annabelle que va zooming out mientras están contando la historia, y uno ve el diseño de esta muñeca de madera, tocha, super creepy. Cuando la comparamos con la muñeca de trapo, que es de donde se basa Annabelle, realmente el diseño, ¿verdad?, de la muñeca de Annabelle de las películas es 1000 veces más aterrador. Pero una de las cosas que me encanta es que los Warren nunca son mostrados directamente en esta apertura hasta que ellos dicen que los van a poder ayudar. Eso es una decisión genial porque muestra el carácter de ellos como personas, y después, incluso antes de que ellos digan su nombre, es que dicen eso, y después pasamos a la proyección, ¿verdad?, que ellos están dando, la presentación que ellos están dando, y esto pues nos dice más o menos en qué época estamos, finales de los 60, principios de los 70, y aquí es donde se introducen formalmente y vemos que tienen un poco de humor, que ellos saben lo que la gente piensa de ellos, pero como ya nosotros vimos el carácter de los personajes, incluso antes de saber sus nombres, ya tú tienes una expectativa de los valores morales de estas personas. Otra de las cosas que me encantó es que a lo largo de la película los vemos investigando otros sucesos paranormales, y ellos mismos dicen que la mayoría de los sucesos a los que los llaman son tuberías rotas o simplemente la casa que hace ruido porque es una casa vieja. Eso nos vende a esta versión de los Warren como son honestos. Esta representación
de los Warren, obviamente los pone como los protagonistas y héroes de esta historia, o por lo menos los subprotagonistas. Antes de que pasemos a la familia Perron, hay un freeze frame y después empieza este texto subiendo a los Star Wars de horror, que me recuerda a The Texas Chainsaw Massacre, particularmente a lo que me recuerda, y quizás al Exorcista, pero a lo mejor es porque estoy sugestionado ya que esta película tiene un exorcismo al final. Salimos del prólogo y comienza el primer acto con esta toma, este one shot, esta toma continua desde la ventana de la casa viendo llegar a la familia Perron. Y claramente esto es un ente que está dentro de la casa. Vemos a esta familia que tiene 5 hijas, es un chancletero el papá, y el perro no quiere entrar. Y ya tú sabes. Y la cámara mira el perro, es algo bien estático. So ya tú sabes que esta entidad está ahí. Pues cortamos a otro one shot, otra toma continua un poquito más corta. Mientras se están mudando, una de las niñas pasa por debajo de uno de los sillones o de los muebles. Y después la toma sigue a otra de las niñas, una de las más pequeñas, Nesme, que sabe. Y ella llega a la parte de atrás de la casa. Y April, que es la más pequeña de las niñas, está jugando con una caja de música. Y eventualmente pues vemos de dónde lo sacó, lo cual quizás le resta un poquito porque la primera toma desde la casa pues implica que ya había una presencia ahí y que esa presencia cuando ellos llegan es que se atacha a ellos y hace que no importa si se muden o no, pues los va a seguir. Algo así como lo de Paranormal Activity. Algo que me encantó un montón es que la película siempre se toma su tiempo para tener momentos de normalidad, aunque es una normalidad ansiosa, entre todo el horror, y hace que los personajes sean más importantes para uno como público. Y esto lo hace con pequeñas escenas, desayunando con los Warren, o lo hacen de muchas formas en donde tú crees este núcleo familiar y lo compras y quieres que no les pase nada. So, cuando muere el perro es como que wow, básicamente en esta película solamente mueren 2 animales, un perro y una paloma que se estrella contra la casa. Lo que le falta en muerte le sobra en sustos. Y amo decisiones como ese zoom in a April al principio de la película, que te hace sentir que estás viendo una película de los 70. Quizás no tiene el filtro y eso, eventualmente vamos a ver un filtro bien chévere cuando los Warren están investigando el sótano que descubren las nenas cuando juegan básicamente Marco Polo. Pero la cosa es que la película a fuego lento pero constantemente va añadiendo elementos y usa mucho la regla de 3, que es la regla del cine en donde te enseño 3 veces algo y ya sea en la tercera vez o la cuarta vez hay un payoff. Por ejemplo, el juego de Marco Polo primero la vemos con las nenas y es cuando descubren el sótano. Después lo vemos con la mamá jugando con las nenas chiquitas y la mamá llega al armario que se abre y no hay nada. Pero anteriormente a eso, también el armario, pues ya habíamos visto una de las hijas de Sonámbula y había llegado al armario. Esa es la segunda del armario también. Y si no me equivoco, la tercera es ya cuando la mamá está en el sótano y queda encerrada y pues vemos la famosa escena de las manos aplaudiendo. Sin embargo, la tercera o cuarta escena del armario, que es cuando vemos al demonio de esta película, Shiva, el más humano de todos los demonios de esta película. Aparentemente era una bruja anteriormente que, ¿verdad?, hizo que la mamá que vivía ahí matara a su hijo, y esos son los eventos que se están haciendo eco en esta película, ya que la mamá desde el principio es poseída, empieza con moretones, ella empieza a tomar hierro pensando que tiene deficiencia de hierro, pero en realidad el demonio que le está absorbiendo la energía, y este núcleo familiar es lo que hace que esta película funcione. Por eso cuando vemos a los Warren, ya sea en su casa, ¿verdad?, que está el museo de los Warren, y vemos a Annabelle, pero también vemos a la hija de los Warren, pues hace que el elemento humano siempre sea el norte principal y la columna vertebral de esta historia, y por eso es que funciona. Y la escena cuando le jalan las piernas a las nenas, que también se lo jalan a la hija de los Warren eventualmente, pero la segunda vez que le jalan las piernas a las nenas es que mira por debajo de la cama y ella dice que hay algo en la esquina y nosotros no lo vemos, pero cuando se cierra la puerta es como que 10 de 10. Esta es una película consistentemente buena, la cinematografía está en la madre, el valor de producción está en la madre, el elenco es 11 de 10, la dirección está espectacular, sigue sorprendiendo hasta en el acto final. Tú ves la cámara al revés cuando Lorraine está buscando para el exorcismo,
todos los elementos que ponen poco a poco, también un poco de la política de los exorcismos, porque como las niñas no son bautizadas, pues el contexto de Warren en la iglesia no saben si se lo va a permitir. El casting de Vera Farmiga, Patrick Wilson, el elenco de niños está en la madre también, la música, la tensión, las escenas de horror, el aspecto emocional, está toda esta dinámica, valor de producción, diseño de vestuario, diseño de interiores, cinematografía, movimiento de la cámara, iluminación. Hay un momento cuando están montando todas las cámaras, que están las cámaras con sensores de movimiento y la cámara tira el flash, que aunque la casa está llena, como quiera logra ser terrorífica. Una de mis partes favoritas es cuando los Warren están en el sótano y suben y la puerta se cierra y siguen pasando cosas hasta que eventualmente el espíritu del demonio le coge el pelo a la nena y la tira contra una de las puertas. Hay una escena en particular que me molesta un corte, y obviamente esto es antes de la escena de la famosa escena del aplauso, así que pues pasa con ficha, pero es esa misma escena cuando la mamá está caminando por la casa y está buscando, hay un corte y se siente que es un error. Se siente que es un error porque se notaba que eso era un one shot, una toma continua, y de momento cortan para darnos unos segundos al frente. Se siente raro, siempre lo he sentido raro. Cada vez que la veo y llego a ese punto digo, ya, el corte que no me gusta. Y esos son errores que la primera vez quizás pasan con ficha, pero uno que la ha visto más de 10 veces, pues son notables. Y no sé si es que no lograron nunca hacer un one shot o simplemente que se quisieron ahorrar varios segundos. No sé lo que es, pero está ahí y me molesta. El acto final, que es cuando vemos el exorcismo y están las cosas volando, está espectacular. Nuevamente todo se basa en ese core emocional y ese aspecto familiar, que es lo que hace que esta película funcione. Los personajes me encantan, que no hacen estupideces como la mayoría de los personajes de horror. Las nenas no se meten al sótano cuando lo descubren, es el papá el que se mete. Pequeños detalles así es lo que hace que uno no empiece a pensar en otras cosas mientras está viendo la película, especialmente si es tu primera vez, porque esta película te abarca y te abraza en su horror. Siempre se mantiene tensa, siempre se mantiene con momentos de jumpscare, pero no los sobreutiliza. Se siente que son bien ganados, ya sea porque hacen el setup y la regla de 3 que expliqué, o porque cuando pasan uno ya quiere que pasen. No es algo que es constante en tu cara, siempre la tensión es la clave aquí. Para mí a la fecha sigue siendo una de las mejores, y en mi opinión la mejor y mi favorita del universo cinemático de The Conjuring, y es por eso que entre lo bueno, lo malo y lo ok, yo le voy a dar a The Conjuring una A. Y llegamos a la cuarta película dentro de la línea del tiempo del universo cinemático de The Conjuring, con Annabelle 2014. Dirigida por John R. Leonetti, mejor conocido por Mortal Kombat Annihilation. Too bad you will die. De un guion original escrito por Gary Dauberman. Esta historia, desarrollada en 1967, ocurre 12 años después de los eventos de Annabelle Creation y 11 años después de los eventos de The Nun 2. Entiéndase que entre medio de estas películas todavía pueden seguir metiendo spin-off de este universo. No, God, please, no. Uno de los aspectos más memorables de The Conjuring fue esa escena de apertura donde los Warren están interrogando a estas enfermeras. Por ende, cuando The Conjuring fue un éxito y se anunció el spin-off de Annabelle, fue como que, diablo, este golpe maestro que hizo Warner Bros. Con este universo. Y esta película reutiliza la escena de apertura de The Conjuring con nuevos diálogos y más corta, actually, para automáticamente ponernos en el mood de que vamos a ver una buena película de horror. Lamentablemente, este film es aburrido. Momentos que una película sea aburrida es peor a que sea mala, porque mala puede ser risible. Una película aburrida es como que tú no quieres estar viéndola. ¿Y de qué trata Annabelle? Pues siendo una precuela de The Conjuring, en esta película vemos dónde estaba la muñeca antes de que llegara a las manos de las enfermeras. Y aquí conocemos a esta pareja, Mia y a John, quienes son atacados en su hogar por un culto satánico y deciden mudarse a este apartamento gigantesco para tener a su primera hija. Recientemente volví a ver Rosemary's Baby y pues los nombres de los personajes principales de esta película pues son un homenaje a los actores de Rosemary's Baby, Mia Farrow y John Cassavetes.
Como dato curioso, la actriz que hace de Mia se llama Annabelle Wallis. Más el hecho de que se muda a un apartamento, pues crea obvia influencia. Creo que el valor de producción está bien, el diseño de escenario está buenísimo. Esta es una película que está bien hecha en producción. Su problema es el guión, su problema es la dirección, su problema es que es una película aburrida. Fuera de 13 escenas, este filme no tiene nada que buscar. Y si automáticamente pensaste en la escena cuando baja el sótano y después sube la escalera y el demonio se le aparece de frente, esa es una de ellas. Esa es probablemente la mejor escena. La escena de apertura para mí sigue siendo buena. Esta escena está buena en contexto cuando uno ve a Annabelle Creation, más el verdadero opening de esta película, ya que obviamente el cold opening es con lo que ya vimos en The Conjuring. Y la famosa escena que salió en el trailer de cuando la nena sale corriendo del otro cuarto y cuando se abre la puerta pues es la versión adulta de Annabelle. Esas tres escenas están buenas. Eso es todo. Tiene momentos creepy, sí, pero no tiene el mismo sabor que las mejores películas de este universo. Y cuando introducen a los personajes, esa primera noche en que está Mia con John, que los vemos a ellos, intentaron hacer los personajes dinámicos y lo que terminaron haciendo fue, especialmente en el caso de John, hacerle un personaje desagradable. Y yo sé que esa no era la intención verdadera, porque fuera de esa escena en donde se comporta como un douchebag, el personaje hace todo lo posible por ganarse a la audiencia. Entonces está la escena del popcorn que te hace pensar en Scary Movie, no en Scream, te hace pensar en Scary Movie. Sí, hay momentos que son efectivos, como cuando Annabelle se levanta y vemos al demonio detrás de Annabelle. Cool si eres un adolescente, pero ya para cuando salieron estas películas yo era un adulto. So ya había visto filmes así, y sobre todo si habías visto The Conjuring, Insidious 1, o sea, las películas de James Wan antes de esta. Y de hecho James Wan dirigió una de las escenas. La escena del ascensor la dirigió James Wan. Y como esa es parte de la secuencia cuando baja al sótano y después sube las escaleras, pues toda esa secuencia es la mejor parte y por mucho de la película. Es bien difícil hablar de una película que es aburrida porque no es tan interesante hacer una reseña cuando realmente no hay un aspecto pasional, ya sea porque es buena o porque es mala. Esta película existe gracias a la excelente apertura de The Conjuring y las otras dos o tres escenas en donde sale la muñeca de Annabelle. Esta película existe porque el diseño para The Conjuring de Annabelle fue tan y tan bueno que dijeron, tenemos que sacarle chavo a esto. Esta película existe porque probablemente entre todas las ideas que podían sacar, esta era la más fácil de producir y al final se siente como eso, como algo que el estudio hizo para sacar rápido, para sacarle dinero rápido. El hecho de que usen la misma escena de apertura de The Conjuring, pero picoteada y con líneas de diálogos para elaborar un poco cosas que no vimos en The Conjuring, pues estuvo cool, pero cuando ves el producto final se siente como eso, solamente como un producto. La historia original, a diferencia de las de The Conjuring que dicen ser basadas en hechos reales, esta historia, esto no pasó para nada, esto es totalmente ficticio. So, en lo que intentan hacer, cool, I guess. Annabelle Creation está mucho mejor. Qué sé yo, cuando el padre Pérez está a punto de entrar a la iglesia y sale volando, esa escena también está cool. Esta película necesitaba un par de revisiones de ese guión más. Esta película necesitaba a James Wan más envuelto todavía, escribiendo, y a su equipo, porque no se siente genuina, y lo cual es una lástima porque yo creo que los actores intentaron cargar el filme y no pudieron. Habían 2 o 3 escenas buenas de horror, sí. El trailer nos reveló una de las mejores también. So, cuando ya tú la estás viendo, esa escena nunca va a ser igual de efectiva que si fuera la primera vez que te sentaras a ver la película. No, ya tú sabías que iba a pasar, que no es 100% culpa de la película. Sí, eso es cierto, pero en base a mi experiencia de verla, cada vez que llega esa escena, ya sé lo que va a pasar. Versus la del sótano, que cada vez que va a pasar, siempre tengo la misma sensación de cuando la vi por primera vez, porque esa escena no la revelaron. Así que es como que, esta escena está buena, esta escena da miedo, esta escena está creepy. Este universo empezó tan bien con The Conjuring y su segunda película es tan decepcionante que lo único que me queda decir que entre lo bueno, lo malo y lo ok, yo le voy a dar a Annabelle 2014 una C-. The Conjuring 2 2016 es la secuela del filme de 2013 The Conjuring, la tercera película en estrenar en este universo y la octava en la línea del tiempo a la fecha. La misma comienza en 1976, donde los Warren están investigando el horror de Amityville y donde Lorraine Warren aparentemente tiene su primera interacción con Balak la monja.
Y si había una película en este maratón del universo cinemático de The Conjuring que yo quería ver, era esta, porque yo recuerdo cuando la vi en el cine, a diferencia de la primera que no la vi en el cine, y lo impactado que quedé con ella y con James Wan, Posa e Insidious, de verlo hacer horror a este nivel. Y tras verla, sigo pensando que es una de las mejores del universo. No pienso que es la mejor, que era lo que yo pensaba antes de verla, que era la mejor del universo. De hecho, la encontré bastante melodramática en algunas partes. Pero no deja de ser una película fascinante, aunque se queda bien corta en comparación con la primera. Como dije, la película empieza en 1976, pero tras el encuentro con Balak, Lorraine decide, ¿verdad?, alejarse un poco de esta vida tan pública, y pues el resto de la película se desarrolla en 1977, específicamente en Londres, en donde vemos los eventos de Enfield, que si tú has visto Ghostwatch, ambos están inspirados en los mismos eventos. Obviamente, las películas de The Conjuring están basadas en hechos reales, y al final de la película hacen algo que siempre me ha encantado, que es ver imágenes reales comparadas con la película, ¿verdad? Fotos y personajes, y eso me encantó. Y esto es una película altamente entretenida. Esto es una película perfecta para ver entre amistades, pareja. O sea, es una película hasta incluso para ver en familia si le gusta el horror, porque entretiene. Quizás no está al mismo nivel de profundidad de la primera de The Conjuring y al mismo nivel técnico, aunque técnico narrativamente me refiero a esa manipulación invisible narrativa que tiene James Wan en la primera. Aquí se ve un poco más artificial. ¿Y a qué me refiero? A los aspectos de la trama que son bien convenientes que pasen y que no se sienten que fluyen de una manera orgánica. ¿Por qué? Porque aquí vemos a Lorraine, que tiene estas premoniciones de que Ed va a morir. Y también tenemos una secuencia que de mis favoritos de la película con Balak, en donde ella básicamente tiene una pesadilla con Balak, y si te fijas bien puedes ver el nombre de Balak ¿verdad?, en el librero. Tiene esos elementos y tiene esta imagen icónica de Balak en el pasillo, que la volvieron a usar para Demon 2. Pero una de mis teorías de que la hermana Irene podría ser Lorraine Warren, pues es totalmente eliminada al ver esta película, porque ella le cuenta como que la historia de ella cuando niña, que su madre no le creía, y obviamente pues a la hermana Irene pues vimos en la segunda de Neon que su madre también posee, ¿verdad?, estos poderes psíquicos, y es su madre quien los tiene. Teoría debunk. Yo todavía pienso que a este universo le faltan 2 o 3 películas más. La cuarta de The Conjuring, que ya anunciaron que viene por ahí, y quizás una tercera de The Nun estaría perfecto. Esta película, de una manera más eficiente, me hizo pensar en Iron Man 2. Sorry que hable de películas de superhéroes en una reseña de una película de horror. Me refiero a que esta es una película que intenta poner muchas cosas en la mesa para expandir la franquicia. De la misma forma que la primera puso a Annabelle. Pero Annabelle yo siento que fluye de una manera bien orgánica dentro de la historia de The Conjuring. Y aquí pusieron a The Crooked Man, pusieron a The Nun, más lo que está pasando en la historia. Y no siento que fue de una manera tan fluida. Uno de los aspectos que sí me gustó fue la parte más humana de los Warren, y no me refiero a los Warren verdaderos, sino a esta versión ficticia de los Warren, y este peso de la imagen pública que ellos, ¿verdad?, tienen que enfrentarse, porque mucha gente piensa que son charlatanes, y vemos de cierta forma que ellos no pueden ayudar a menos que estén 100% seguros que de verdad hay una entidad. Y la entidad de esta película, obviamente fuera de Dinon, o sea, fuera de Balak, la entidad de esta película me gusta, pero no para nada tiene el mismo el peso de la primera. Siento una película más débil. Sí, siento una película más, si vamos a decirlo así, realista, hasta que llega su último acto. En otras palabras, vean Ghostwatch. Ghostwatch es una película que está durísima. Si no la han visto, solamente piensen que esta película estrenó en televisión al horario prime time, y que la gente pensaba que estaba viendo algo en vivo y que era real. Y Ghostwatch cubre los mismos eventos de este filme de una mejor manera. Me gustó el elenco, me gustó la dirección. O sea, esta es una película que está técnicamente bien hecha, pero siento que los elementos de la trama y cómo combinan, pues no es que están mal, simplemente que están ok. No se sienten tan orgánicos, no hay este flujo narrativo orgánico que hay en la primera. Tampoco es peor que Annabelle para nada, ni
O sea, tampoco está al nivel de Annabelle, no. Aquí claramente James Wan demuestra porque es uno de los maestros del horror, porque tiene una secuencia de horror. Y recuerdo específicamente cuando la vi en el cine, que fueron bien impactantes. O sea, esos beats de horror, la escena del carrito de bombero volviendo al cuarto del nene, la escena cuando ella está poseída y está haciendo la voz, ¿verdad? Del señor que murió en la casa, las escenas con Balak. O sea, una película que en ese sentido sigue siendo efectiva. Esto es como si estuviera un VR de horror, como si estuviera jugando PT o algo así. Así se siente. Tiene estos elementos de Crooked cuando sale, está en la madre. Tiene estos elementos que le hacen una experiencia de horror divertida, más no la más profunda del mundo. Y sí, uno se encariña con los Warren, y sí, uno siente por los Warren, pero hay un poquito forzado, voy a ser honesto, un poquito forzado, es bastante melodramático, es risible en momentos, y es una película que yo creo que su mayor defecto es que después de verla por primera vez no vas a sentir lo mismo. Y, ¿verdad? En el contexto del maratón, algo que sí siento que es débil de la película es Balak. Y esto podría tener una explicación en el universo, ¿verdad? Tras ser derrotado varias veces por la hermana, Irene quizás no tiene todos sus poderes, pero en esta película lo derrotan tan fácil, pero tan y tan fácil, sobre todo si tenemos en cuenta que es un ángel caído en Basadinum 2. Es simplemente Lorraine dice el nombre de Balak y ya lo derrota. Es un demonio un poquito débil en ese sentido. The Conjuring 2, estéticamente, una película que se ve perfecta, es una película que entretiene. El uso de CGI, creo que el caso que escogieron fue uno bueno, pero he visto películas basadas en este mismo caso o inspiradas en este mismo caso que son mejores. Vean Ghostwatch, una película que la sigo considerando buena, pero pensaba que era mejor. Y es por eso que entre lo bueno, lo malo y lo que yo le voy a dar una B. Esta película es creepy. Dirigida por David F. Sandberg, mejor conocido por el cortometraje y película de Lights Out y por la duología de Shazam. Tenemos Annabelle Creation, precuela de Annabelle 2014 y a la fecha cronológicamente la segunda película dentro del universo cinemático de The Conjuring, ya que sus eventos principales se desarrollan en 1955. La película nos muestra la trágica historia de los creadores de la muñeca y cómo un demonio se atachó a ella. Spanglish 101. Vemos cómo los creadores de la muñeca perdieron a su hija Annabelle de 7 años en un accidente y cómo un grupo de huérfanas acompañadas de una hermana, de una monja, van a esta casa tras el cierre de su orfanato y pues una de ellas libera a la muñeca, inadvertidamente liberando el demonio que está atachado a ella. Sin lugar a dudas, esta película es mejor que Annabelle 2014 y objetivamente es mejor que The Nun. Eso no significa que no tenga tropos, ni clichés, ni estupideces de las películas de horror. El filme sobresale ya que, a pesar de que su guión no es el mejor del mundo, tiene una excelente dirección, tiene un buen casting, tiene un buen valor y diseño de producción y tiene una buena cinematografía. Esa escena de la cámara en el techo de la iglesia y cuando baja, que es una combinación, me imagino que de CGI con, ¿verdad? La toma real del frente de la iglesia, está espectacular. Esas tomas en donde solamente se ven los ojos brillando, super creepy y siempre son efectivas. Pero también sufre de muchos males y clichés en las películas de horror. Los personajes metiéndose al cuarto donde ya pasó algo malo una y otra vez. ¿Cuántas veces se tienen que meter para aprender que no se deben meter ahí? Aparentemente todas. Pues la nena se mete 2 veces. Y en la segunda casi la matan. Y si la deja se metía otra vez. Porque así son. Claro, esto lo intentan justificar con ellas siendo unas niñas. Yo sé que los niños pueden ser curiosos, pero, o sea, hay límites. El otro pastiche que tiene es que cuando gritan nadie escucha nada. Y después, cuando el libreto así lo quiere, alguien grita desde la puñe y ahí sí lo escuchan. Aún así, David F. Sandberg se la arregla para hacer un filme que, de cierta forma, en base a lo que tiene para bregar, es poético, es trágico y tiene un buen desarrollo, o mejor dicho, un buen establecimiento de los personajes. Yo no creo que el desarrollo de los personajes en esta película es muy bueno, pero sí el establecimiento de estos personajes y las justificaciones por qué están ahí. Es verdad que mientras más pasan los minutos es más difícil aceptar muchas de las cosas de esta película. Por ejemplo, una vez atacan a Janice, que la una vez atacan a Janice y esta regresa a la casa en silla de ruedas, porque ella no está más traumada, porque
ella no está histérica, ¿por qué no la pueden subir al segundo piso para que esté junto a Linda? Eso para mí no hace sentido. Esto lo tratan de justificar al principio de la película enseñándote que la casa es bien grande, pero lo suficientemente grande como que para que se tarden 2 minutos en una escena y los otros personajes subieran al segundo piso y todavía no hayan encontrado el personaje. Yo sé que se supone que los eventos estén pasando a la misma vez, pero ese último acto está un poquito débil. Sí, está bueno en cuanto a susto y jumpscare y tensión, esa parte funciona, pero cuando a eso le sumamos que el desarrollo de los personajes se siente desconectado por 2/3 partes, ya que realmente de las 6 niñas huérfanas hay 2 que no aportan absolutamente nada y las otras 2 que son las mayores tampoco aportan mucho. O hubiera sido mejor que hubieran sido solamente 4. Así podías crear esta dinámica en donde las 2 mayores que, ¿verdad?, están despertando la sexualidad fueran más rebeldes o algo así. Y Linda, que es la mejor amiga de Janice, que es la protagonista, o por lo menos durante la mitad de la película es la protagonista, se sintiera abandonada por su amiga, ya que esta se va con las mayores. Además, la conversación que tienen después del accidente está a destiempo. Esta es una conversación que debió haber pasado antes, para así darle un motivo más pesado de por qué quizás ella está entrando al cuarto de Annabelle, porque se siente sola, se siente abandonada. Eso es cuestión de escribir algo mejor. Esta película hizo un buen setting, puso un buen escenario, tiene personajes que pudieron haber funcionado, pero el libreto está flojo. Afortunadamente aquí llega Sandberg y compañía, trayendo un buen elenco, trayendo un buen diseño de producción de escenario y trayendo una excelente fotografía, más su dirección, que elevan lo que en papel es una película aceptable y cuidado si deficiente, pero como está filmada y como está ejecutada, está súper buena. Esta película es freaking creepy. Desde que Janice sube en la silla eléctrica, ¿verdad?, el segundo piso, y se ve el fantasma de Annabelle pasar, que realmente no es el fantasma de Annabelle, es el demonio Malthus. Y esa escena cuando Janice entra por primera vez al cuarto de Annabelle está mega creepy, solamente superada por la segunda escena en que entra el cuarto de Annabelle, que tiene un jumpscare que realmente fue bien efectivo y me asustó. El uso de efectos prácticos y CGI en esta película es de los mejores de todo este universo cinemático, como cuando Esther está contando la historia de cómo Annabelle la muñeca fue poseída por el demonio. Está mega creepy. Sea la madre los ojos brillando en la oscuridad. Sea la madre los niños metiéndose en lugares donde no se tienen que meter. Pero incluso las jóvenes que son más adultas están contándose historias debajo de la sábana y el demonio los ataca ahí. La película es creepy, es mega creepy. Cuando está debajo de la escalera Linda y cuando está Annabelle detrás de ella y se ven los ojos arriba y de momento se lleva la muñeca. Y entonces también tenemos cuando, si no me equivoco, Janice, que está viendo la foto de Annabelle, la humana, con la muñeca, y cuando la foto se queda en sombra le brillan los ojos. Mega freaking creepy. Cuando Linda por alguna razón no cierra la puerta del cuarto y se queda con la pistola de juguete disparándole a la nada, y de momento el cordón se aguanta y empieza a subir y se escuchan los pasos corriendo. Oh my god. Y después cuando ella se esconde, ¿verdad?, en la litera arriba, que queda frente a la puerta, siguió sin cerrar la puerta. ¿Por qué? Pero el punto es que a pesar de que son cosas estúpidas que pasan, en la parte de horror no falla, y ahí es donde la película, pues, uno se lo deja pasar. Después cuando ella mira a la litera de abajo por, ¿verdad?, la rendija que queda al espacio, y Annabelle está ahí mirándola y la mano de Malthus sale cogiendo a Annabelle. Freaking creepy. Cuando Janice entra por segunda vez al cuarto y Linda entra y le pega con la pistola de juguete a Annabelle. Que empezando, Annabelle no estaba en la cama. Está en la cama y Linda le pega con la pelota y después la está mirando. Es verdad que con lo del espantapájaro pues fue un poquito gracioso. Me hizo reír en esa parte. Pero consistentemente la película es aterradora, no al nivel de The Conjuring, pero de otra forma. Es un miedo más enfocado, quizás no tan intenso como el de The Conjuring, pero de la misma manera eficiente y efectivo. Teniendo en cuenta que no tiene el mejor libreto del mundo, creo que aquí hicieron una maravilla. Está la foto de las monjas que sale en The Nun, así que hay una escena post crédito de The Nun que no hace sentido cronológicamente, pero como herramienta de marketing está perfecta. Y la verdadera escena postcrédito de esta película es la que la une con la primera de Annabelle. Esta película era la única que yo no había visto dentro del universo cinemático de The Conjuring,
y siempre había escuchado que era mejor que su antecesora y que es de las mejores, y estoy de acuerdo con la crítica y con el público en general. Esta es una de las mejores películas dentro del universo cinemático de The Conjuring. Es una de las más efectivas en su horror. Es una que se toma su tiempo y a pesar de sus defectos, los momentos de horror son efectivos. También tiene esta misma intensidad que tiene The Conjuring en el sentido de que son más que unas niñas. Cuando se meten con un adulto, pues it's ok, pero cuando se meten con jóvenes es un poquito más fuerte de ver. Y esa escena cuando la tiran del segundo piso. Hay muchos tropos y muchos clichés y muchas cosas que no hacen sentido cuando te pones a analizarla profundamente. Pero si simplemente la ves como una película más de horror, esta es una de las mejores dentro del universo cinemático de The Conjuring. Y es por eso que entre lo bueno, lo malo y lo ok, yo le voy a dar a Annabelle Creation una B-. Y comenzamos el maratón del universo cinemático de The Conjuring con la primera película dentro de la cronología, The Nun, ya que los eventos principales de esta película se desarrollan en 1952, donde en un monasterio de Santa Carta, Romania, envían a un sacerdote y a una novicia para que investiguen el suicidio de una monja. De cierta forma, The Nun es una película especial para mí, ya que fue la primera reseña formal que hice en YouTube y la publiqué un 7 de septiembre del 2018. Es verdad que la reseña solamente dura 2 minutos y 10 segundos, pero estaba empezando, fue en este mismo cuarto, me recuerdo, estaba acabado de mudar en esta casa y en dicha reseña le di una B- a The Nun. Así que vamos a ver si la película se queda con esa nota o baja. O quién sabe, quizás hasta sube. Esta es la segunda película dirigida por Corin Hardy, quien anteriormente hizo The Hollow, y la misma comienza con un recuento de los eventos de The Conjuring 2, que ciertamente son las escenas más terroríficas en este filme. Dicho eso, esta película es una perfecta composición de entre lo bueno, lo malo y lo ok. Su primera escena se desarrolla en un castillo que lo convirtieron en un convento en Santa Carta, Romania, en donde están estas dos monjas, la hermana Jessica y la hermana Victoria. Se encuentran en este pasillo lleno de cruces y neblina con estas llaves y dicen que necesitan hacer esto porque no pueden dejar escapar el mal que está allá adentro. Esta escena de apertura es bien efectiva. Es una atmósfera pesada, oscura, tensa, cuando Balak, ese es el nombre de la monja, del demonio de la monja, está en el pasillo acercándose y se van apagando las luces. Está en la madre cuando la monja se suicida y después vemos el reflejo de Balak con ese coro gregoriano que lo que dice es The Nun, brutal. Y aquí empieza la película, así que hasta ahora la película va bien. Luego de esto introducen a Frenchie, interpretado por Jones Blockett, que sigue representando el sentido común en esta historia. Pero el cop-out es que luego se revela que es Maurice, la persona que están tratando de exorcizar al principio de The Conjuring en el video que están enseñando los Warren. Y como yo vi The Conjuring estos días también, porque pronto viene la reseña de The Conjuring, cuando dicen que es la misma persona, en verdad no funciona del todo porque otro actor no se parecen. Así que en esta película, cuando terminan y vuelven a enseñar esa escena, añaden una toma de este nuevo actor como si él estuviera en el exorcismo, y como las otras tomas el actor, ¿verdad?, de Conjuring está mirando para los lados, pues puede pasar con ficha. Me parece interesante tanto las conexiones que están tratando de hacer de manera retrospectiva, pero también es gracioso porque se nota que es otro actor. Y tras ver The Nun 2, y porque ya vi The Nun 2, las conexiones de este universo, por lo menos en las 4 películas que he vuelto a ver, son bien interesantes. Y yo sé que han dicho por todo el mundo que la hermana Irene y Lorraine Warren no son el mismo personaje. Yo no estoy bien seguro de eso. Recuerden que Tessa Farmiga, hermana menor de Vera Farmiga, que interpreta a Lorraine Warren, tiene una diferencia de edad de como 20 años. Misma diferencia entre The Nun y The Conjuring. Pero de eso voy a hablar más en esa reseña. Vamos a ver si esa teoría se mantiene cuando revisite The Conjuring 2. Llegamos al Vaticano y está el padre Burke, interpretado magistralmente por Damien Bichir, quien da el 110% en su actuación con el papel que tiene. Igual con Tessa Farmiga, excelente casting, hace un buen trabajo. Aquí el problema de esta película mayor no es su casting, ni siquiera su dirección. Esta es una película que está bien dirigida. Es el libreto y la edición. El libreto empieza bien, empieza sólido, la dirección está sólida y la historia está interesante, pero llega a un punto en donde
simplemente se siente como un sketch de jumpscare, un sketch de escena de horror tras otro. Y no funciona. The Conjuring sí funciona bien brutal, pero es porque narrativamente tú estás invested con los personajes. Aquí tratan de hacerlo, pero por más buenos actores que tengas, si la historia y los personajes no están 100% ahí, tambalea. Y eso es lo que pasa constantemente en esta película, que su primera mitad es bastante aceptable, después se vuelve un poco tonta. Y esto se me olvidó decirlo en la reseña, pero uno de mis problemas con el libreto de Dinam es que cada vez que te dicen algo, tú puedes esperar que en una o dos escenas después esté la escena alrededor de eso que establecieron ya. Lo cual es bastante vago porque telegrafeas el susto, y no es que está mal hacer eso de vez en cuando, pero fuera de Mary Point the Wait, todo lo demás en esta película está telegrafiado. Así que le está restando impacto a estas escenas. La introducción de Irene es interesante porque la ponen como, sí, ella es una persona bien creyente, como Lorraine, pero que tiene su propia idea de lo que es Dios y de lo que es la Biblia. Y eso fue bien interesante. Así que automáticamente lo hacen un personaje likeable, un personaje el cual tú creas una afinidad con este. Cuando ambos llegan a Romania es interesante porque conocen a Frenchie y creo que es una escena bien realizada de humor. Y son varias escenas, así cuando el padre Burke está poniendo las maletas en el carro, que por cierto la tablilla dice Balak, y el carro arranca y resulta que ellos van básicamente en caballo. Pero nada, terminan llegando al convento y bajan al Ice House, que es donde Frenchie deja, ¿verdad?, los suministros para las monjas, ya que estas no salen del convento como tal. Y ahí está el cuerpo de la monja Victoria, que fue la que solcó, y está sentado. Y Frenchie dice, yo no lo dejo así, mega red flag. Después, cuando entran al convento, se encuentran básicamente a la Madre Superiora sentada totalmente de negro. Segundo red flag. Ellos se terminan quedando, Frenchie se va, tiene un encuentro con el espíritu de Victoria, que realmente es Balak, y esta lo ataca, pero como él está por las cruces, para, y él se da cuenta que, ok, mi teoría es cierta. Las cruces están aquí para mantener al margen a este ente. Y coge una cruz, en otra escena graciosa. Mientras tanto, el padre Burke se levanta y empieza a escuchar a Daniel. En una escena anterior en donde están cenando, y es la única escena donde tienen la oportunidad de vomitar exposición. Digo, eventualmente hay otra escena donde está Irene comiendo con unas monjas que son fantasmas. Y aquí revela que él, como hace 5 años atrás, lo mandaron a hacer un exorcismo y que él cree que se equivocó y por culpa de él murió este joven que es Daniel. Y termina enterrado vivo. Lo cual hacen un foreshadowing antes de esto, cuando ellos están enterrando el cuerpo de la hermana Victoria y Irene ve las campanas y le explican que antes hacían eso por si acaso enterraban las personas vivas, lo cual es curioso porque recientemente vi la película de 1962 o 63 de Roger Corman de Premature Burial, que básicamente trata sobre eso. Y hasta aquí la película va bien porque está trabajando con miedos que las personas realmente tienen, que te entierren vivo. Eso es un miedo, o sea, son miedos reales. Eso, si tú te pones a pensar, eso está tétrico, está fuerte. Y Irene logra enfocarse y rescatar al padre Burke. Y aquí la película corta de cantazo y ellos nuevamente aparecen como si estuvieran llegando al monasterio. Y le tuve que dar como 3 veces para atrás a la película en esa parte porque siento que faltó una escena entre medio, mínimo. Ya que cuando desentierran al padre Burke, hay unos libros, casualmente, aquí es donde empiezan las conveniencias estúpidas de la película. En los libros, casualmente, él dice, quizás estos libros me van a ayudar. Y en efecto, estos libros lo terminan ayudando. Pero la película corta de cantazo y es de día y todavía la sangre está fresca. Y es como que, ahora vamos a donde la Madre Superiora. Y básicamente Irene va y se va con las monjas que son fantasmas. Esto es un filme que tiene un gran valor de producción. El escenario se ve muy bien. El uso de CGI está bien logrado, especialmente en lo que son fondos. Y es un filme con un gran diseño, ¿verdad?, de decoración. Como dije, esas son las partes que más me gustan de esta película. Lamentablemente el libreto no está 100% ahí. Y aquí es donde la película se empieza a sentir repetitiva, porque nuevamente vuelve a salir Daniel, de nuevamente empiezan a salir monjas. Dicho eso, mi toma favorita de esta película está después de su segunda mitad, que es cuando Irene baja al pasillo con las cruces y neblina de la primera escena y sale Balak. La escena está dura. El resto de la película están ahí de una escena de jumpscare a otra. Esta película hay zombies
al cual Frenchy le arranca la cabeza. Dice que tiene un shotgun, pero porque todo el mundo sabe que la mejor forma de derrotar a un demonio es a fuerza de shotgunazo. Hay una escena que está bien realizada, que es cuando las monjas están rezando y cómo están todas las monjas vestidas de negro y Irene vestida de blanco, ¿verdad? Visualmente se ve bien brutal. Y después empieza Balak a lacerar a Irene. Justo cuando llegan los demás, pues ella se lo arregla en menos de un segundo y después la ropa está bien. So, ¿esto pasó en verdad o dentro de la mente de Irene, imaginación de ella, que es la que hay? Porque literalmente se lo hacen y en una toma todavía está el traje todo hecho canto y en la otra toma ya el traje está limpio, ni una gotita de sangre, ni una manchita de sangre. So, no se sabe si es real o no, pero son atacados por otro zombie. Por eso es que le digo, la película se empieza a sentir repetitiva aquí. Baja donde Balak, de la manera más estúpida posible del mundo. Son separados, cada uno tiene su respectivo jumpscare. La hermana Irene, pues, Balak la posee. Frenchy va al rescate. La mejor versión de las enfermeras de Silent Hill, sin contar las enfermeras de Silent Hill. Balak lo tiene a su merced y está a punto de matarlo y decide empezar a hablar de la nada. Por algún tipo de razón, coge la escopeta bien badass, pero no lo mata. Esto es de bajar a enfrentarse a Balak. Ellos buscan la reliquia con la sangre de Cristo. Así que no sé cómo funciona ese objeto, porque Frenchy tiene la mano llena de sangre de Cristo y se la pasa en la cara, haciendo que, ¿verdad? Balak salga de ese cuerpo. Y después Balak empuja a Irene y coge a Frenchy por la garganta y fuera de cámara lo posee, cosa que nos enteramos, ¿verdad?, al final de la película. Pero Irene cae en esta habitación inundada. El padre Burke intenta defenderla, pero Balak llega en otra escena badass. Balak saliendo del agua. Esa escena está en la madre y después volando y atacando físicamente a Irene. Por alguna razón Balak tiene un problema personal que quizá de manera retrospectiva fue respondido en The Nun 2, pero como que Balak quiere ver a Irene morir y la está mirando y la está ahorcando y no sé cómo, porque Balak la tiene ahí enfrente, no sé cómo a Irene le da tiempo de abrir la sangre de Cristo y metérsela a la boca o romper, no sé cómo lo hizo, y pues le escupe sangre de Cristo en la cara a Balak y la película termina. Al final nos revelan que Frenchy es Maurice. Los actores y la dirección hicieron un buen trabajo en esa escena porque el guión no fue, y después pues se revela que es el mismo personaje de The Conjuring. Y por lo que tengo que decir de esta película, tras ver The Conjuring, ver Annabelle, The Nun 2 veces y The Nun 2, es que tiene una buena premisa y un buen escenario, tiene un buen setup, tienen buenos actores y personajes que funcionan en una historia que no estaba 100% cocinada, en una edición que se siente apresurada. Esta es la película más corta dentro del universo cinemático de The Conjuring, también si no me equivoco, la más criticada, pero también la más que hizo chavo, lo cual es curioso. Así son las cosas. Y a pesar de que yo la puedo apreciar por lo que es y que tiene un lugar importante en mi corazón por lo que significa para mí, tengo que decir que en esta reseña, entre lo bueno, lo malo y lo ok, yo le voy a dar a The Nun una C. The Curse of La Llorona. En mi reseña original de The Curse of La Llorona dije esto: esta es una película competente de horror, nada del otro mundo, personajes estúpidos haciendo cosas estúpidas. Y terminé dándole esta nota, una C+. 5 años después pensaré lo mismo. The Curse of La Llorona es un filme de horror sobrenatural estrenado en el 2019 y dirigido por Michael Chaves, quien con esta película hace su ópera prima. Chaves es mejor conocido por las películas del universo cinemático de The Conjuring, ya que también dirigió The Conjuring 3, The Devil Made Me Do It y The Nun 2. Y en esta película vemos su primera interacción con este universo, utilizando el folclore mexicano de La Llorona como la pieza fundamental en esta historia. El filme se desarrolla en 1973, lo cual en la línea del tiempo la pone entre Annabelle Comes Home, que se desarrolla en el 72, y The Conjuring 2, que se desarrolla en 1977. Aunque el filme fue producido por James Wan a través de su banner de Atomic Monster, y en su póster dice que es de los productores de The Conjuring, este filme no se considera parte del universo cinemático de The Conjuring, a pesar de que el padre Pérez sale y tiene un flashback de Annabelle, lo cual es una estupidez. Este filme es parte del universo cinemático de The Conjuring. Sale un personaje y sale Annabelle. Muestra a esta trabajadora social y sus 2 hijos. Su esposo era un oficial y aparentemente murió en servicio, que ahora está siendo acechada por el espíritu de La Llorona. Y en concepto,
esta película tiene todos los ingredientes para hacer un peliculón de horror. Tiene el elemento del folclore. Tiene a un curandero, que me encantó ese papel interpretado por Raymond Cruz, que hace el curandero Rafael, quien anteriormente fue un sacerdote o un padre de la Iglesia Católica, pero ¿verdad? Por los métodos de ellos y, ¿verdad? Y sus convicciones decidió salirse y él es, ¿verdad? La guía espiritual principal, específicamente en el último acto de esta película, pero lo vemos también del segundo acto en adelante. Ta-da. Esta película tiene muchos elementos que me gustan. El elenco es uno de ellos. La actuación de Linda Cardellini me encanta. Que por cierto, ella hizo de Velma en las películas live action de Scooby-Doo. Y hay una escena en donde el personaje de su hija está viendo Scooby-Doo. Hay varias escenas que me gustan de esta película. Específicamente el jumpscare en la alberca de día. Me encanta ese jumpscare, como utilizaron la sombrilla transparente para hacer algo dinámico y que no se había visto. Además, la tensión que se crea, porque vemos a la nena primero mirando ese point of view y se va creando tensión. Después vemos cómo el viento se lleva el paraguas, la sombrilla, y después tenemos este over the top shot, ahí ese good view y de la piscina, y sabemos que la Llorona pues ahoga a los niños. Eso fue bien logrado. Esa escena en particular fue bien lograda, así como dos o tres. Mi mayor problema es que esta película es aburrida. Para mí esta película es mega aburrida y a pesar de que tiene todos los ingredientes de una buena película y que toma mucho prestado de otras películas, hay una toma lo de Evil Dead en donde vemos a espíritu en point of view acercándose a la casa. Hay una referencia a la primera de The Conjuring en su primera, ¿verdad? En su primera escena después del opening, en donde vemos un point of view a través de la casa, pero no está tan bien logrado como en The Conjuring. Se notan los cortes y tampoco mucho menos está tan bien logrado como en Annabelle Creation. Esta película es mejor que Annabelle, sí, por muy poco, pero nunca llega a aterrorizar como la mejor escena de Annabelle. Y en parte es culpa del libreto, que no se siente que está totalmente bien cocinado. Hay escenas, como les dije, la escena de los huevos, ¿verdad? Y cuando estos absorben la maldad y Rafael aceptada, love it. Se siente como una B-movie que si lo hubiera alquilado en Blockbuster me hubiera sorprendido. Como The Boogeyman 3, que es una película que no salió al cine. Cuando la alquilé me sorprendió porque me gustó más que la segunda y que la primera probablemente también. Pero en el contexto de que es una película alquilada. Esta es una película que yo vi en el cine y siento que cuando la vi por primera vez me gustó más. Siento que me entretuvo más. Esta vez fue bien difícil verla. No tan solo porque ya sabía lo que iba a pasar, aunque no me recordaba de 100% de todo. No me recordaba cómo se, ¿verdad? Destruyen el espíritu de la Llorona, lo cual me pareció totalmente ridículo. Aunque la película tiene su tesis y tiene temas, eso se lo puedo dar a la película, que al menos hace más que la típica, al menos hace más que Tarot. Que Tarot fácilmente podría ser otra película dentro del universo cinemático de The Conjuring, pero me refiero en el contexto de que son estas películas sobre X objetos o X leyenda. Pudo ser mucho peor, sí, eso es cierto. The Curse of La Llorona pudo ser mucho peor, pero eso no la hace buena. Tiene sus elementos. Creo que el elenco fue uno bueno. Creo que esto fue una gran experiencia para Michael Chávez tener ¿verdad? Este largometraje en sus manos. Y creo que las próximas dos películas que él ha hecho ha demostrado mejoría en su dirección. Aquí el problema es que los guiones no son los mejores del mundo, no están totalmente cocinados, no se sienten tan tight específicamente como el de las primeras películas de The Conjuring o las mejores películas dentro de este universo. Está siendo la séptima película dentro del universo cinemático de The Conjuring, porque sí la voy a incluir dentro de ese universo. Deja mucho que desear. Y las próximas dos películas, ¿verdad? En tiempo real, desde el 2019 hasta hoy en día, que se han hecho de The Conjuring, ¿verdad? Dentro de este universo, han sido dirigidas por Michael Chávez y realmente hace falta James Wan. Esa es la realidad. Necesitamos un director más hábil que eleve estos guiones que muchas veces son pobres. Creo que hay muchas cosas que salvan esta película de ser la peor del universo de The Conjuring, pero incluso con esas cosas que la salvan, está bien cerca de serlo, porque de todos los filmes es el menos miedo que da, es el más aburrido, no tiene una escena que particularmente sea aterradora o que sea
particularmente memorable. El final es bien pobre, lo cual es una lástima porque tiene el elemento de la madre que está tratando de proteger a sus hijos de un espíritu, una madre que está de cierta forma en luto por la muerte de su marido, que es una trabajadora social. También tiene este elemento de que los trabajadores sociales piensan que ella está maltratando a sus hijos. Eso debió capitalizarse más. Tiene a esta otra madre que perdió a sus hijos y se conocen. Había muchos elementos que funcionaban en esta película que nunca se cocinaron en su totalidad. Y es por eso que entre lo bueno, lo malo y lo ok, yo le voy a dar a The Curse of La Llorona una C menos. Y estoy siendo mega bueno. Pero una vez llega a C, para mí es verla si la quieres ver bajo tu propio riesgo. Incluso hasta una C+, yo diría lo mismo. Es como que tiene muchas cosas buenas, pero para mí es una película mediocre o aceptable. Siendo negativo, mediocre, siendo positivo, aceptable. Estrenada en el 2019, tenemos la tercera entrega dentro de la trilogía de Annabelle. Y a la fecha, cronológicamente, la sexta. Obviamente estoy hablando de Annabelle Comes Home, como E.T. Dirigida y escrita por Gary Dauberman, de una historia de Dauberman y James Wan, esta es la ópera prima de Dauberman, quien es mejor conocido por escribir películas de horror como Annabelle, Annabelle Creation, It Chapter 1 y 2, The Nun, esta película y la nueva adaptación de Salem Slot. La película es protagonizada por McKenna Grace, Madison Iceman, Kathy Sackhoff, junto a Vera Farmiga y Patrick Wilson. La historia comienza justo después de la primera escena de The Conjuring y Annabelle, en donde vemos a los Warren hablando con la enfermera y el tipo en 3 películas nunca dice una palabra. Me pregunto si en algún momento empezaron a hacer una película de la enfermera, pero es que el intro de The Conjuring está ahí tan bueno que no necesitan una película, eso funciona perfectamente como un cortometraje. El punto es que Ed and Lorraine se llevan la muñeca y de camino a su casa, el demonio Malthus, el demonio que está dentro de Annabelle, convoca a los espíritus alrededor de la carretera para atacarlos, estableciendo que la muñeca puede hacer esto, lo cual no es algo descabellado porque en The Conjuring vimos como Malthus y Bathsheba, que es el demonio de The Conjuring, en algún momento estuvieron juntos. La idea de esta película de que veamos todos los artefactos dentro del museo de los Warren es una idea que desde 2013 yo quería ver. Y esto es un filme que, a pesar de que es estúpido en momentos y que básicamente es The Conjuring para adolescentes, a mí me gusta. Yo me disfruto mucho esta película. Esto es como si fuera una casa embrujada de The Conjuring. ¿Cómo no amar ese concepto? La película tiene sus fallas, sus momentos estúpidos, pero no les miento que incluso viéndola años después de su estreno, que la mejor versión de esta película fue verla en el cine, aún siento emociones en momentos como cuando Daniela entra a el Museo de los Warren y empieza a tocar todo, y uno como público está como que esta estúpida está tocando todo, ojalá te mueras por eso, pero la película hace el suficiente trabajo de desarrollar el personaje y darte los suficientes elementos para que al final tú no quieras que ella muera, simplemente que sufra un poquito. Ok, esta película tiene un problema en la línea del tiempo, y es que si comienza en la misma escena en donde comenzó The Conjuring y Annabelle, eso es 1968. Y después de los créditos dice un año después, así que se supone que sea 1969. Pero la realidad es que ocurre en 1972. Yo no sé si es que ese año después se refiere a que es un año después de los eventos de The Conjuring, que es en el 71. Pero la película es una de las más confusas. Y uno sabe que no ocurre en el 69 porque el personaje de Judy Warren es más pequeña en The Conjuring que en Annabelle Comes Home. Que de hecho, Judy en esta película es interpretada por la ya mencionada McKenna Grace, quien reemplazó a Starling Jerrins, porque Starling Jerrins pues ya no era una niña, pero Starling Jerrins volvió a la franquicia en The Conjuring 3 de Devil Made Me Do It. El prólogo o introducción de esta película hace un gran trabajo en ponernos otra vez dentro del mundo de The Conjuring, obviamente con la escena con la enfermera, que la hemos visto varias veces dentro de la franquicia. Además de eso, después vemos cuando llegan a la casa, el sacerdote esperándolo, y el sacerdote bendice a la muñeca, pero Lorraine, Vera Farmiga, le dice como que eso no es suficiente, necesitamos más para contener este mal dentro de esta muñeca, y ahí es donde la pone el famoso contenedor, que en esta película es
brillantemente utilizado ese contenedor. Aquí es donde brincamos a un año después con la protagonista, que realmente es Judy Warren, y en esta película se descubre que tiene habilidades como su madre. No me recuerdo si en The Conjuring 2 trabajan este aspecto del personaje, porque hace tiempo no veo The Conjuring 2, básicamente desde que salió, así que estoy loco por volverla a ver. Pero en esta película ya ve personas muertas y tiene una escena a lo de Sixth Sense donde básicamente dice I see the people. Y una de las cosas que más me gusta es que hace un buen trabajo en ambientizar este filme al principio de los 70. Obviamente hay ciertas libertades creativas que necesitan hacer. Por ejemplo, la casa de los Warren es obviamente más grande que la primera vez que la vimos o la segunda vez que la vimos, que fueron, ¿verdad?, en momentos un poquito más cerrado, en escena un poquito más, en un contexto más personal, con los Warren dentro de su casa. Y para hacer una película que toda se desarrolle dentro de una casa, pues necesitas un set en donde eso sea pausible, y esta película logra eso. Además de Judy Warren, los personajes principales de esta película son Mary Ellen, que es la niñera de Judy, y la mejor amiga de Mary Ellen, que es Daniela, quien utiliza su amistad tras enterarse de lo que hacen los Warren para entrar en la casa, porque ella se siente culpable por la muerte de su padre y quiere tratar de contactarse con él. Y esa es la parte en donde tú sabes, tú entiendes el personaje, y la película realmente hace un buen trabajo con sus personajes. No es que sean los más profundos del mundo, pero no son unas plastas de personajes y nada más. Bob, el único trabajo que tiene es ser el interés amoroso, pero no lo utilizan de una manera clichosa, aunque sí hace cosas cliché como tocar la guitarra dedicándole una serenata a Mary Ellen, pero él no sabe tocar bien la canción, so es divertido, pero su mayor propósito en esta película es que veamos a el hombre lobo, básicamente. Y algo que le tengo que dar a esta película es que es divertida, sigue siendo divertida. Yo no sé por qué la gente odia tanto Annabelle Comes Home. No es mejor que Annabelle Creation, definitivamente, pero es mucho mejor que la primera de Annabelle, y probablemente es la película más divertida dentro del universo. Yo incluso la pondría por encima de The Nun. Esta película es rápida, lo que dura son como 90 minutos. Cómo va elevando los sustos, cada vez es mejor. Empieza con alguien tocando la puerta y tocándola duro y preguntando por Annabelle, y después vemos a la novia pasar, el espíritu de la novia, y eventualmente vemos en el cuarto de Judy cuando empieza a temblar y parece que se van a tirar un Annabelle, la primera, que sale la tipa corriendo por la puerta, pero lo que escuchamos es los pasos. Hicieron lo mismo pero de una forma sonora y sigue siendo efectivo. Y después siguen escalando y escalando hasta que eventualmente, ¿verdad?, tenemos a el hombre del ferry, tenemos ese jumpscare que sigue funcionando, y tenemos todos estos artefactos que más que todo son los que uno quería ver. La armadura del samurái, tenemos las monedas del ferryman, tenemos un juego de mesa que no hace mucho hasta el final, pero realmente es más que todo para que tú sepas que está ahí. Tenemos el libro del Black Shock, donde sale el hombre lobo asumo, el traje de la novia, el televisor del futuro, que básicamente pues tira un engaño, tira un twist ahí, porque tú ves a Daniela llena de sangre, porque Daniela se queda encerrada en el Museo de los Warren al final de la película, y otras cosas. O sea, Daniela básicamente toca todo lo que hay en el museo, y esa escena también está súper buena cuando Judy le pregunta como que ¿qué tocaste? Y ella le dice todo, es como que uf. Pero también una película que uno tiene que estar dispuesto a aceptar sus estupideces. Por ejemplo, cuando Daniela entra al Museo de los Warren y toca todo, cuando se va a ir, de momento la muñeca de Annabelle choca con el cristal, la escuchamos. La película hace un excelente uso de su sonido. Y ella vira y abre el contenedor para poner la muñeca en su lugar, y después se va sin cerrar el contenedor, y Annabelle se vuelve a chocar contra la puerta del contenedor, y en una toma que aprecio por su duración, porque no simplemente vemos qué pasa y ya, sino que se mantiene ahí. Vemos como Annabelle se queda ahí, de momento hace la muñeca se cae, y ahí tú sabes que se chavó la cosa. Esto se jode. Y cuando ella abre el contenedor para arreglarla, uno hace como con Dorito. Algo que me gustó de la cinematografía de esta película es el movimiento. Siempre la cámara se siente viva, se siente que se está moviendo, ya sea con un zoom in lento o con un zoom out. Hay una toma, un over the head, que me pareció espectacular, que es cuando Mary Ellen está corriendo para el cuarto de Judy. Esa toma está preciosa, que
esta película es producida por James Wan, obviamente. So, eventualmente vemos su versión de esta toma en Maligna. Mencioné ahorita que Daniela está buscando contactarse a su papá. Cuando vemos por primera vez al papá, hay una leve referencia al Dies Irae, esta famosa melodía de la cual hablé en mi reseña de The Shining. Entonces tenemos a Malthus obviamente intentando absorber el alma de Judy, que esa es la parte más débil de la película, ese momento final en el museo, pero se siente que se lo ganaron. No es muy fuerte, no es sólida, pero el ataque en sí de Malthus deja bastante que desear. Se me olvidó. Daniela es poseída por el fantasma de la novia. Y como la exorcizan es con un film de Ed Warren haciendo el exorcismo. Y con eso es que hacen el exorcismo de Daniela. La película es ridícula. La película tiene cosas malas, sí. Pero la ejecución y es divertida, de verdad mejor. No para nada la peor. Tiene sus cosas bien escritas, tiene sus cosas mal escritas. Y eso uno se da cuenta especialmente en el final, cuando Lorraine se lleva a Daniela y tiene este momento emotivo dentro del museo de los Warren y transforman este museo de horror en un momento que es efectivamente emocional. Y pues la película acaba con todos felices para siempre, básicamente, hasta la próxima película. Y es dedicada a Lorraine Warren, que murió en el 2019. Digan lo que digan, las películas de The Conjuring son entretenidas, específicamente las hechas por James Wan. Pero Annabelle Comes Home yo creo que salió de tiempo, porque para mí es la película más divertida dentro del universo. Es como una casa embrujada, como ya dije. Me la disfruto un montón. No es la mejor, no, pero tampoco es la peor. Y para mí infravalorada versus otras de las películas de este universo que están sobrevaloradas. Ya estamos en la recta final del maratón de reseñas de The Conjuring, así que entre lo bueno, lo malo y lo ok, yo le voy a dar a Annabelle Comes Home una C+. Dirigida por Michael Chavez, mejor conocido por dirigir un tercio del universo cinemático de The Conjuring, tenemos The Conjuring 3, The Devil Made Me Do It, la octava entrega de la franquicia y cronológicamente la última a la fecha en la línea del tiempo, ya que sus eventos se desarrollan en 1981. El filme está inspirado por el infame caso de Arne Johnson, también conocido como el caso de The Devil Made Me Do It, que es el primer caso en Estados Unidos que usa la posesión demoníaca para la presunción de inocencia. Lo interesante de haber hecho este maratón del universo cinemático de The Conjuring, además de volver a ver las películas, es ver qué tanto, si algo, cambió mi opinión de los filmes. Y esto lo podemos ver cuando contrastamos mi reseña original de The Nun con la nueva reseña de The Nun. Y nuevamente con Annabelle Comes Home y The Curse of La Llorona. Pero de todas estas reseñas, la más reciente de estos filmes que ya yo había reseñado era esta. Así que cuando la vi, lo primero que dije fue como que yo dije originalmente de esta película. Y esto fue lo que mismo dijo de esta película: que esto es un filme aburrido. Básicamente sigo pensando lo mismo que en el 2021. Así que este fue Mac de Cine PR y será hasta la próxima. Ok, vamos a hablar de esta película. Esta es la película más aburrida de este universo, lo cual es una pena porque tiene momentos e imágenes de horror que son interesantes, pero se siente que estos momentos fueron manufacturados más para el trailer que para la película. O en otras palabras, tiene las imágenes, pero la ejecución está mala. El factor que para mí sigue siendo el redentor de este filme, si alguno, es las actuaciones, especialmente de Ed y Lorraine Warren, interpretados por Vera Farmiga y Patrick Wilson, quienes son el motivo por el cual esta franquicia sigue teniendo algún tipo de corazón. Pero ni ellos pueden salvarla de ser tan aburrida. Esta fue una película que se me hizo difícil ver. Y en mi opinión no es que sea mucho peor a las otras, ¿verdad? A las peores de la franquicia. Para mí esto no es peor que Annabelle. Para mí esto no es mucho peor que The Curse of La Llorona. Pero al menos esos filmes, el ritmo narrativo, es mejor que el de esta película. Esta película drags. Esta película me dio trabajo de ver. No era porque estaba distraído, es porque cuando la veía me sentía que estaba perdiendo mi tiempo, porque es una película aburrida. Y eso no significa que no tenga sus momentos. La apertura me gusta, pero nunca es una película que me da miedo. Tienes como que muchos elementos que en teoría dan miedo, pero la película
el director no sabe cómo ejecutar los mismos. Por ejemplo, la película abre con un exorcismo y tienen la imagen del exorcista, ¿verdad? Del padre llegando a la casa. También tiene referencia a The Shining en el último acto, pero en esta primera imagen vemos a este joven poseído y vemos como el demonio araña las paredes, pero no le hace nada a las personas. Y vemos toda esta parte del niño haciendo contorsiones y el personaje de Ed Warren pues es atacado y le da un ataque, pero para mí donde la película falla grandemente es en su villano, porque los Warren han enfrentado a demonios. Y tú me estás diciendo que el antagonista y el reto mayor de los Warren es una bruja. Claro, eso tiene aspectos interesantes en la historia, que es básicamente estás poniendo a Lauren Warren enfrentarse a otra persona con poderes como ella, y eso en el último acto funciona, pero para llegar ahí, ¡uff! Y sí, están las imágenes cuando él ve al tipo y se pone todo rojo, está cool, y cuando lo vemos salir de la casa y el policía lo para, está cool. Y sí, la escena de la abogada es graciosa cuando ya le invitan a la casa y, ¿verdad? Mediante edición tenemos humor. Hay un talento del director, pero me gustaría verlo haciendo algo que no sea horror. O al menos algo que sea original de él. Porque siento que James Wan lo apadrinó y siento que muchas de las cosas que funcionan en esta película son cosas que James Wan ha hecho. Y una de las cosas que tiene James Wan en cuanto a la forma de hacer el horror es que él es bien dinámico y experimenta, pero a la misma vez también sabe cómo hacer respirar las cosas. Y yo no creo que Chávez sepa hacer cómo respirar las cosas lo suficiente, especialmente cuando vemos su trilogía dentro de este universo de Curse of La Llorona. Técnicamente es la peor, pero para mí es una de las mejores ritmos que tiene. Entonces vemos esta que es la peor ritmo que tiene, pero tiene unos mejores personajes. Y cuando vemos Denom, el guión de Denom está malísimo y creo que es la más floja de, ¿verdad? De las tres que él ha hecho, pero por lo menos no es aburrida. Y uno de los mayores pecados capitales del cine no es hacer una película mala, es hacer una película aburrida. Y esta lo es. Y como dije, en su último acto la película me entretiene mucho más, pero para mí el gran problema aquí fue mezclar el caso de The Devil Make Me Do It, que en teoría parecía un gran caso para poner a los Warren y hacer una película alrededor de este caso, y yo esperaba algo más, ¿verdad? Un drama judicial, estilo de The Exorcist of Emily Rose. Pero entonces le mete esta trama bien nada que ver con una bruja. Y es como que, aunque fue un gusto ver a John Noble, conocido por Denethor en The Lord of the Rings, en este papel, es una bruja. Tú me estás diciendo que el gran reto de ellos y el gran villano y antagonista de esta franquicia es Bellatrix Lestrange. Es una bruja, no un demonio. No, no. No, sí me gustan las referencias a The Exorcist, sí me gustan las referencias a The Shining, pero la trama de Arnie Johnson está mal parada en esta película. Esta película, si hubiera sido sobre la bruja solamente, brutal. Esta película, si hubiera sido sobre el caso de Arnie Johnson, brutal. Pero el mezclar las dos es lo que le resta mucho. Mis escenas favoritas vienen siendo la escena del bosque, seguido por la escena de la autopsia, seguido por la escena final. Creo que ese último acto es sólido y lo que hace que esta película funcione es que los Warren siguen siendo personajes que son endearing. Siguen siendo personajes que uno quiere verlo. Pero lamentablemente, tras ver esta película y tras hacer el maratón del universo cinemático de The Conjuring, creo que ya se quedaron sin estima, creo que ya se le acabó la gasolina, y es por eso que estoy contento que la próxima película de The Conjuring va a ser la última de este universo. Sí me hubiera gustado ver una más de Denom en manos de alguien más capaz, sí me hubiera gustado ver quizá algo más dentro de este universo, pero yo creo que ya es tiempo de cerrar este capítulo en cuanto a esta franquicia de horror, y es por eso que entre lo bueno, lo malo y lo ok, yo le voy a dar a The Conjuring de Devil Made Me Do It una C-. Han pasado 4 años desde los eventos de Denom. Ahora, en 1956, Balak, Frenchy y la hermana Irene regresan en una nueva película que supera a la original por un poquito. Cronológicamente, la tercera película a la fecha dentro del universo cinemático de The Conjuring y la novena película en estrenar de este universo, donde la hermana Irene tiene que investigar unas muertes que apuntan al regreso de Balak, y a la vez descubrirá el origen de este demonio y algo de su pasado. Esta escena de apertura para mí es
genial, perfecta básicamente. Es tensa, terrorífica, cuando el nene está abajo llevando el vino y tenemos este cuadro de Santa Lucía y de momento esta bolita vuelve a salir, porque en las películas de Conjuring le gusta hacer eso, que el demonio le devuelva algo desde la oscuridad. Y después cuando el monaguillo sube a donde el padre y está el agua bendita quemándose y de momento vemos a Balak y se le prenden los ojos. Esa escena está brutal. Y la atmósfera es pesada, es gótica. Me encantó esa primera escena. Y entonces tenemos a la hermana Irene, interpretada magistralmente por Taissa Farmiga. No hay problema con eso. Y entonces está el personaje de Storm Ray, que se supone que sea de Luisiana. Yo no le escuché acento de Luisiana. El personaje más innecesario. Ese personaje no aporta nada a la historia. Y las poquitas cositas que justifican su existencia son cosas que se pudieron haber reescrito y el personaje de Irene lo pudo haber hecho ella sola. Porque básicamente Irene se encuentra alejada del mundo en este convento en donde cuentan casi como si fuera una leyenda los eventos que pasaron en Dinom, sin saber que ella es una de los cazadores, ¿verdad?, que se enfrentó al demonio Balak. Y de momento llegan del Vaticano y piden su ayuda, ya que el padre Burke murió entre medio de las películas. Eso nunca me gusta cuando lo hacen, pero está bien, pues dijeron que murió, no lo hemos visto, así que podría estar vivo. El punto es que la mandan a investigar unas muertes de padres, sacerdotes y monjas con la sospecha de que Balak regresó. Y por otro lado tenemos a Frenchie, a Maurice, que ya sabemos cómo va a terminar su historia, porque lo revelan al principio de The Conjuring, que es la primera película que estrenó de este universo. Si esta película se desarrolla en 1956 y los eventos de The Conjuring se desarrollan a principios de los 70, todavía hay un margen de 14 años en donde quizás puedan hacer hasta una tercera de Dinom, porque la historia no está completada. Esa es la realidad. La historia, cuando termine esta película, no está completada. Y sigo pensando lo mismo. Si bien The Conjuring 4 va a ser la última película de The Conjuring, aún no sabemos si las películas spin-off van a continuar o no. Y vemos a Maurice, que está en este internado de niñas y que es amigo de una de las jóvenes, Sofía, y que quiere ser más que un amigo de la mamá de ella, que es una de las maestras, que es interpretada por una de las nenas de Narnia. La parte investigativa de este filme deja mucho que desear. Sí, me gusta que siga teniendo este elemento de Resident Evil, en donde de alguna forma los lugares apuntan al secreto. En este caso es con una ventana de cristal que tiene una cabra y cuando le da la luz de cierta forma, pues brilla de rojo como si fuera un láser. Eso es como si fuera un rompecabezas de Resident Evil. De la misma forma que hayan traído otras reliquias en esta película, me parece genial. Siempre he dicho que si existen los demonios, pues tienes que tener el contrapeso en cosas, ¿verdad?, cristianas, o en cosas de ángeles, en cosas de Dios, con los que se pueda combatir de una manera sobrenatural, que no sea solamente pues los humanos versus un demonio. Esta película logra ser ligeramente mejor que Dinom porque está mejor dirigida. No por mucho. A mí me gusta más la ambientación de Dinom, la 1. Me gusta más la atmósfera gótica que tiene en general. Esta la sigue teniendo, pero es más londonesa, es más esta victoriana, con esta escena en calles, con mucha neblina, que no hace mucho sentido que pasen, a menos que sean, ¿verdad?, lamentos, visiones de la hermana Irene. Y pues, lamentablemente la escena de el puesto de revistas pues sale en el trailer sobre una de las mejores escenas de horror, pero yo no sé lo que va a pasar, así que no tiene el mismo impacto. Pero las que no salen, para mí están en la madre. Hay una escena en la escuela que se abre una puerta y vemos el pasillo de la casa de los Warren. Como easter está cool, pero eso pasa en The Conjuring 2. The Conjuring 2 pasa casi a finales de los 70. Hay 20 años de diferencia. No hace sentido. Y obviamente como estamos en un internado de niñas, pues el bullying es parte de... Y esas nenas son unas hijas de puta. Yo lo que quería era que murieran. Y de momento al final impalan a una. Y yo dije, aquí van a empezar a matar a las nenas estas desgraciadas. Y no. A pesar de que les perforaron un pulmón, sobrevivió. Hay una nena que hace los mandados, que asumo que es huérfana. Una vez muere, a nadie le importa, no hacen mención de ella, es simplemente una escena de horror que no dudo que fuera una escena que añadieran en un reshoot para que la película tuviera más muertes y más gore. ¿Está bien ejecutada la escena?
sí, pero es cuestionable porque nadie se da cuenta que ella desapareció, nadie la buscó, no hizo otros mandados, o sea, que es la que hay. Nadie se preocupó, en serio. Ya cuando llegamos a ese punto, está cool la escena, pero los sustos para mí dejaron de tener impacto. ¿La cabra es Balak al final de la película? ¿O es que como la hermana Irene dejó de mirar la ventana cuando le está dando la luz, pues salió el demonio? ¿Y Balak puede estar en dos lugares a la misma vez? Storm Reed, su personaje, para lo que funciona es para en el acto final que estén pasando dos cosas. La película tiene buenos sustos, empieza súper bien, se mantiene tensa y creepy en su primera mitad, pero en mi opinión nada superó esa primera escena. ¿Qué es la que hay con Balak? Con no matar al hermano Irene con sus poderes y tirarla del agua al lado y hacerla canto, y decide quemarla viva. Y ya cuando tú llegas a ese punto del acto final de la película, si no estás pendiente, en verdad no sé qué estabas viendo. Hay un par de veces en esta película que yo quería mirar el reloj. No porque fuera mala o porque estuviera aburrido, sino porque la sentía innecesariamente lenta. Es más que todo porque para mí el arco de la investigación es demasiado conveniente, está mal desarrollado. Es como que la hermana Irene está investigando. El monaguillo lo vio todo, so vamos a buscar el monaguillo. No vamos a buscar el monaguillo. Vamos a registrarnos en el hotel. Hay un problema con algo del hotel, déjame salir para afuera. Casualmente el nene está jugando con un grupo de amigos, déjame hablar con él. El nene no me quiere responder, déjame seguirlo. Se convierte en una visión. Balak la ataca en esta visión, que realmente no es Balak, ella teniendo una visión. Y ella tiene una visión sobre Santa Lucía. Y después de eso, pues va a otro lugar porque conoce a alguien que quizás tenga información de lo que quiere Balak, y esta persona sabe exactamente el origen de Balak y lo que está buscando, y sabe exactamente dónde está Balak, y está a una hora de distancia donde ella está. Y justo esa misma noche es que Balak decide actuar. La película es tan y tan conveniente que se vuelve redundante porque se vuelve predecible. Y ya cuando empieza el último acto, más o menos, si prestaste atención, ya tú sabes lo que va a pasar. Porque están todas las conexiones ahí. Porque entonces también la hermana Irene está teniendo flashback de su madre y de los ojos de su madre. Y el motivo de los ojos es importante. Desde que empieza la película lo vemos en el cuadro de Santa Lucía. Y después dice que Balak está matando a los descendientes de Santa Lucía. Porque esta básicamente tenía el poder divino. Y sabemos que Irene tiene habilidades. So 1 más 1 es 2. Hay elementos que me gustaron mucho. Obviamente el diseño de Balak y la monja sigue siendo espectacular, a pesar que en esta película ella no sale ni 3 minutos en esa forma. Esa primera secuencia de horror estuvo espectacular y las próximas 3 siguen siendo efectivas, pero van perdiendo impacto. El elenco hizo un buen trabajo, menos Reed Storm o Storm Reed, I don't care about her. Jonas Bluquet como Maurice / Frenchie sigue siendo igual de likable que en la primera parte y tiene más protagonismo en esta película. Y realmente es él quien carga el filme en cuanto a la parte emocional. Un personaje un poquito más complejo. A mí no me hubiera molestado ver una película solamente enfocada en él. Lo que sí me gustó del acto final es que sin estrujértelo en la cara, te enseñaron el conflicto interno de Frenchie, de Maurice, cuando va a matar a Sofía y cómo él se aguanta a pesar de que, ¿verdad?, Balak está en su momento más poderoso que hemos visto hasta ahora en la franquicia. Y cuando la película acaba, hay dos cositas. La forma en que Irene está aguantando el crucifijo se parece mucho a la de Lorraine. Y cuando pues Maurice tiene su final feliz, que sabemos que no va a ser así porque vimos The Conjuring, ya le da esta mirada de preocupación. Si le va bien económicamente va a haber una tercera película de Idon, porque realmente la historia de Maurice no está terminada. Pero hay algo en este filme que me da la sensación de que van a tratar de finalmente hacer lo que es lógico, y es convertir a la hermana Irene en Lorraine Warren. Puntos por consistencia. No se llaman iguales. Se puede cambiar el nombre. Lo vimos ya esto en Annabelle. Janice no se llama Annabelle y se cambió el nombre a Annabelle. Y todo el mundo pensaba que era Annabelle. So, ya hay un precedente en esta franquicia. Para el universo cinemático de The Conjuring está buena, es de las mejores. Está en el top 5, el top 4. Como película de horror, a los jóvenes les va a gustar, pero si has visto muchas películas de horror como yo, esta otra película más. Me gusta porque me encanta el diseño de Balak. Sí, ciertos sustos son
brutales, sí, pero llega un momento en donde se siente más de lo mismo y en donde en verdad se siente que ya he visto esto antes, en donde uno se divierte viéndola, no es nada profundo, tiene elementos cool, la cinematografía está súper cool, especialmente en esa escena más artsy-fartsy, el valor de producción está súper bien. De momento te recuerdas Harry Potter porque estás en un tren y una película de Warner Bros. Y se siente Harry Potter-ish. En momentos se siente más una película de fantasía oscura con escenas de horror entre medio que una película de horror. Si este filme no hubiera sido dentro del universo cinemático de The Conjuring y no hubiera tenido a Balak, ¿verdad? Y no hubiera sido una continuación de una película del 2018 y una novena entrega dentro de una franquicia que realmente es la tercera película dentro de la cronología, hubiera sido un peliculón. Y no es eso. Es una película para todo público, entretenida, con buenos momentos de horror, con buenos actores, en la mayoría, con un buen escenario, un buen setup y un guión que empieza bien, que establece todo muy bien y que después se va haciendo canto mientras va pasando. Y cuando termina es satisfactorio a medias, pero a esta altura que uno espera de este universo. Cuando empezó dije, diablo, esto va a estar brutal. Y cuando terminó fue como que otra película más dentro del universo cinemático de The Conjuring. Y es por eso que entre lo bueno, lo malo y lo ok, yo le voy a dar a The Nun 2 una C+. Dirigida por Michael Chávez y basada en el caso real de la casa embrujada de la familia Smurf, tenemos la 10ª y última película dentro de la franquicia de The Conjuring. Bueno, al menos de la primera fase, lo que sea que eso significa. Ya que es claro que esta entrega es un pobre paso de batón a una próxima generación que funciona mejor como una despedida y celebración a los personajes de Ed and Lorraine Warren que otra cosa. ¿Pero de qué trata? La mayoría de la película se desarrolla en 1986, lo que la pone a la fecha como la última película en la línea del tiempo de The Conjuring. En la misma, los Warren se ven forzados de salir de su retiro tras un demonio de su pasado regresar, mientras que su hija Judy también debe decidir si va a vivir una vida normal o aceptar la herencia de sus padres. Si yo tuviera que hacer un ranking de las 4 películas de The Conjuring, la original siguiera siendo la mejor, la 2 sería la segunda y esta vendría siendo la tercera, ya que creo que Chávez hizo un mejor trabajo en The Last Rites que en The Devil Made Me Do It. En cuanto al drama y la historia, siento que en The Devil Made Me Do It la parte de horror fue ligeramente mejor, pero teniendo en cuenta que esta es una película un poco más nostálgica, que es como esta despedida, pseudo despedida, porque realmente se deja un poco la puerta abierta para continuar la historia. Y me da curiosidad qué van a hacer en futuras entregas. A mí me encantaría ver una tercera película de The Nun. Me encantaría ver una película de Crooked Man. Y también me encantaría ver folclore de otros países. La armadura samurai que vemos en Annabelle Comes Home. Me encantaría, ¿verdad?, que The Conjuring se vuelva una franquicia más mundial. Pero ¿qué a ti te gustaría ver? Ver a Farmiga y Patrick Wilson como Lorraine and Ed Warren, como dije en mi reseña de The Devil Made Me Do It. Por más porquería que sea la película, tenerlos a ellos en pantalla haciendo a estos personajes que a este punto ya trascienden a las figuras históricas, ¿verdad? Los eventos reales. Para mí en el universo son personajes ficticios, por más que esté basada en hechos reales. La química que ellos tienen, el amor que se tienen, ese núcleo que han logrado crear durante todos estos años, películas tras películas, aquí sigue vivo en esta nueva etapa de la vida de ellos, ya un poco mayores y, ¿verdad?, retirados. Verlos a ellos y cómo hacen ese pseudo paso de batón, que para mí es una de las partes más débiles de este filme, pero verlos a ellos en pantalla ya para mí vale la pena ver la película si has seguido este universo. El elenco en general creo que hizo un buen trabajo. Sí creo que hay demasiados personajes y demasiadas tramas corriendo a la misma vez, porque también tenemos a Judy, a su prometido Tony, tenemos al padre, más tenemos a la familia, y aunque el filme trata de balancear eso, son tantos personajes y arcos, historias que tienen que converger, que al final no lo logra hacer con el tiempo que cada uno merece. Cuando uno la compara esta película con las primeras 2 de The Conjuring en particular, son películas más enfocadas. Esta, al específicamente tener el ángulo de Judy, se desenfoca y al final como que no es satisfactorio, porque si bien logra capturar
esa esencia de las primeras dos películas de The Conjuring, Chávez con el horror no es tan bueno como One. La cinematografía no destaca, no es un filme que tiene un impacto real en esos momentos. Sí, él logra capturar pequeños momentos en los personajes y en la parte más dramática, pero en la parte de horror, hoy por hoy mi escena favorita que ha hecho Chávez en horror probablemente es la escena de autopsia en The Devil Made Me Do It. También me gustó mucho la del barranco y creo que hizo un trabajo decente en varias de las escenas de The Nun 2, pero necesita a alguien más visionario que él en la cámara y en la técnica de horror. Por otro lado, el valor de producción de estas películas siempre está fenomenal. Los vestuarios, peluquería, escenarios, props, te transportan a la época. Cuando el CGI, esta película usa más CGI de lo común. Yo siempre prefiero que estos filmes sean lo más prácticos posible. Claro, si tienes personajes como The Crooked Man, que se mueve de cierta forma, pues necesita CGI. Pero hay una escena donde utilizan una nueva versión de Annabelle, por decirlo así, que es efectiva, pero hasta cierto punto me sentía que estaba viendo una casa embrujada de Universal. En Annabelle Comes Home hicieron la versión de la casa embrujada de The Conjuring. Aquí no es tan efectiva y ciertamente si el misterio en un principio estaba interesante y cómo conectaba con el pasado de los Warren estaba interesante, llega un momento en donde se diluye y simplemente tenemos otra película más con unos personajes y unos actores que queremos, pero en cuanto al horror no es efectiva mayormente porque los demonios, se supone que hay un demonio que está controlando 3 espíritus, no son interesantes. Cuando una de las hijas de esta familia que está con esta casa embrujada está viendo un VHS de su cumpleaños en donde lograron, ¿verdad?, crear tensión, pero después pasamos a la parte donde el bang, ¿verdad?, donde se supone que te asuste y no te asusta, y la película nunca logra escalar a un nivel en donde tú sientas miedo. Sí, momentos de tensión, pero que no se utilizan nunca a su máxima expresión, como lo del cordón del teléfono. Cuando establecen eso al principio de la película y cuando lo hacen es demasiado temprano en la historia y yo creo que hasta es de día y no tiene el mismo efecto, no van más allá, la película se queda bien corta en su horror. Y cuando a eso le tenemos que añadir que como tienes a tantos personajes y tienes tantos dramas familiares y tantos elementos, Tony se va a casar con Judy, entonces tenemos esa fricción pequeña, pero esa fricción y esos momentos divertidos entre los personajes, y entonces Tony entrando a este mundo y aceptando su lugar. Lo estoy diciendo así, pero eso no es lo que pasa como tal, es como que Tony introducido a este mundo, pero realmente nunca se siente el paso de batón. En otras palabras, si haces otra película de The Conjuring, sí, probablemente los protagonistas sean Tony y Judy, pero vamos a tener a Lorraine y Ed Warren como quiera de personajes secundarios. Ellos no van a estar activos, pero sí probablemente van a estar dando consejos. Porque es bien obvio que esta película es solamente el setup para continuar la franquicia con un demonio más grande que mencionan, pero realmente nunca vemos. Y el final está... Me refiero al final del clímax de la película cuando se enfrentan al demonio que es un espejo gigante. ¿Ustedes vieron Oculus de Mike Flanagan? A mí me gustó mucho Oculus cuando la vi al principio de los 2010. Pero no sé, entre el CGI, que Chávez no es el mejor haciendo horror, y una película con demasiadas tramas, creo que no es la peor de las películas de The Conjuring, pero se queda junto al montón de películas de clase C, mediocre, en el peor de los casos, aceptable en el mejor dentro de esta franquicia. No es lo peor, no es lo mejor, así que por eso, entre lo bueno, lo malo y lo ok, yo lo voy a dar a The Conjuring Last Rites una C. Y con eso terminamos todas las reseñas de la primera fase del universo cinemático de The Conjuring. Si llegaste hasta aquí, te doy las gracias y como dije al principio del video, ahora voy a estar compartiendo mi tier list y ranking. El tier list no lo había mencionado, pero aquí va. El primero, el más alto, es GOAT, Greatest of All Time, es la mejor de todas. Amazing es la segunda, Buena es la tercera, Curse o Maldita es la cuarta, Decepcionante es la quinta y Fuck You es la última. Cabe destacar que en mi tier list solamente puede haber un GOAT y solamente puede haber un Fuck You. Así que vamos a comenzar y esto lo vamos a hacer en el orden en que estas películas estrenaron, no en el orden de la cronología, del timeline, ¿verdad?, de la línea del tiempo. Y obviamente eso significa que vamos a empezar con The Conjuring 2013. That's why it's the GOAT. Después de verlas todas, para mí sigue siendo la mejor película
del universo cinemático de The Conjuring es la que lo establece, y yo pensaba que eventualmente iba a encontrar una mejor. No, The Conjuring no es la mejor, por mucho. A esto le sigue Annabelle 2014, y esa la tengo que poner en la categoría de decepcionante, específicamente con la introducción de Annabelle en la primera película de The Conjuring. Este spin-off se esperaba tanto, pero esta es una película bien decepcionante, que fuera de 3 sustos es bien aburrida, y pues pasan cosas, muere gente, pero that's it. No está en el mismo nivel de The Conjuring. Lo que me lleva a The Conjuring 2, que para mí no fue una decepción volverla a ver. Sigue siendo una película buena, y por eso va en la categoría de buena, pero yo pensaba que era mejor. Cuando yo la vi por primera vez, yo como que diablo, ¿cuál es la mejor? ¿The Conjuring 1 o The Conjuring 2? No, The Conjuring 1 es claramente la mejor. Esta película es buena, pero en momentos melodramática y bien conveniente, y la trama no está tan, ¿verdad?, tan tight como la primera. Sí, los sustos están ahí, y sí son efectivos, y sí la ambientación está en la madre, y tiene muchas cosas buenas, pero no el mismo nivel. Lo que me lleva a Annabelle Creation. Y Annabelle Creation, si vieron la reseña, era de las únicas que no había visto. Yo creo que la única que no había visto del universo, porque Annabelle, la 1 fue tan mala, y ver una precuela fue como que, ¿para qué? Y honestamente, en mi opinión, esta es la segunda mejor película del universo cinemático de The Conjuring. No por el guión está malo con pantalones, pero la dirección de David F. Sandberg está tan dura. Esta es la película perfecta para tú demostrarle que puede hacer un buen director con una mala película, con un mal guión. Esta película, el guión está malito, pero la dirección es tan buena y poderosa e imponente que la salva, y por eso la tengo que poner en la categoría de Amazing. The Nun está maldita. A mí me gusta mucho The Nun, pero no, vamos a hablar claro. Esta película tiene más que sus defectos, y por eso la pongo, ¿verdad?, ahí en el medio, porque es como que a mí me gusta, pero no puedo decir que es buena. Y hablando de maldiciones, The Curse of La Llorona, que por algún tipo de razón siguen diciendo que no es parte del universo cinemático de The Conjuring, a pesar que en la película sale Annabelle y el padre de Annabelle, pero no es parte del universo supuestamente. Esta película tiene como 2 escenas buenas, bien decepcionante en general, porque coges, ¿verdad?, la leyenda de La Llorona y haces bien poco con ella. Hay escenas que me gustan, como la escena de la alberca, ¿verdad?, cuando es de día y utilizan el paraguas transparente. Esa escena está cool. Tiene sus cositas que me gustan, que es una película que en un futuro podría volver a ver, sí, pero no una buena película. Y ni siquiera la considero maldita. Es decepcionante, porque tenía una gran mitología para usar y hiciste una mierda con ella. Annabelle Comes Home. Para muchos, la peor del universo. A mí me gusta. No es buena, pero a mí me gusta. Porque esta película es como una casa embrujada de Universal Halloween Horror Nights, pero en película. Y a mí me divierte ver este tipo de películas. No la encuentro ofensiva. Ahora, decir que es buena son otros 20 pesos. Así que la pongo en la C. Maldita. The Conjuring 3, para mí es la peor película del universo. No del universo cinemático del Conjuro, de The Conjuring. Porque es tan aburrida y desperdician esta historia. Y la villana es una bruja cuando los Warren se han enfrentado a literalmente demonios. Una película puede ser mala, pero con momentos entretenidos, o tan mala que te entretiene. Pero esta película es aburrida, y es una lástima porque Vera Farmiga y Patrick Wilson están dando el 120%, y en momentos cargan la película y hay buenas secuencias de horror. Pero para llegar a ella hay que moverse una película aburrida. Así que fuck you. The Nun 2 o La Monja 2. La apertura de esta película es sólida. El guión de esta película es desastroso. Personajes que son totalmente innecesarios. Demasiadas conveniencias. Y la dirección no está al nivel de la de David F. Sandberg. Pero tiene sus momentos. Tiene sus momentos, y visualmente una película que llama la atención. Pero hasta ahí. Para mí, está maldita. Es una curse. Porque tiene sus momentos, pero no logró ser una buena película. Y finalmente, The Conjuring 4 The Last Rites es decepcionante. Como película está ok, pero como cierre de una franquicia o de la primera fase, fue deslucido. Básicamente se enfrentaron a un espejo, y si quiero ver una película de espejos, vería Mirrors o Oculus. Y mi ranking sería el siguiente. En número 10, The Conjuring 3 The Devil Made Me Do It. En número 9, The Curse of La Llorona. En número 8, Annabelle.
El número 7, The Nun 2. El número 6, la más reciente, The Conjuring 4, The Last Rites. Número 5, Annabelle Comes Home. Número 4, The Nun. Número 3, The Conjuring 2. Número 2, Annabelle Creation. Y número 1, The Conjuring. Nuevamente, si no lo has hecho, déjame saber cuál es tu top 10 de este universo. Estoy loco por ver qué tan diferente es el mío o qué tan parecido es el mío. Y haciendo research para este video, para esta compilación, descubrí que hay una película que técnicamente se considera parte de este universo, como The Curse of La Llorona. Y creo que hay personajes que brincan, que hacen crossover. Así que si en algún momento revisito esta franquicia o le hago de reseña de ese video, pues entonces estaré haciendo una nueva compilación que incluya dicha película. Pero mientras tanto, este fue Mac de CinePR y será hasta la próxima.